la montaña solitaria, bajo la cual se funda el reino de Erebor, un reino enano el cual fue especialmente poderoso durante la Tercera Edad y es el segundo más conocido después del reino del pueblo de Durin, Moria. Sobre todo le conocemos por su historia relacionada con el dragón Smaug, aunque hay mucha más historia antes de este incidente con el dragón. Maigo Banen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la historia del reino enano de Erebor. El nombre de Erebor proviene del Sindarin y se traduce como la montaña solitaria. La montaña se encontraba al norte de Esgaroth y al este del Bosque Negro, muy cerca de la ciudad del Valle, la cual tras la llegada del dragón Smaug fue arrasada y sus habitantes se trasladaron un poco más al sur para fundar la ciudad del lago. El nombre Sindarin, dado por los elfos silvanos de Thranduil, hace referencia al hecho de que la montaña se eleva solitaria en medio de una gran planicie conocida como la Desolación de Smaug, teniendo como elevaciones más cercanas a las Colinas del Hierro al este y a las Eret Mithrim al norte, pero a muchas millas de distancia. La montaña solitaria posiblemente tenía 3.500 metros de altura, ya que estaba cubierta de nieve en primavera y geológicamente era rica en metales y joyas. La montaña tenía forma de estrella con 6 crestas que irradiaban como estribaciones desde la cima. El espolón suroeste contenía la colina del Cuervo, que albergaba un puesto de guardia enano. Entre las dos estribaciones occidentales había un valle estrecho que era la salida de la puerta trasera, detrás de un acantilado que sobresalía. Unos escalones difíciles ascendían hasta la cima de la cresta sur, a lo largo de un estrecho saliente, que giraba hacia el este detrás de una roca hacia una bahía empinada. En el interior, la montaña estaba excavada con pasadizos y túneles que conducían a sótanos, salones y mansiones, como la gran cámara de Thror cerca de la puerta principal, y un túnel secreto conducía al sótano más profundo. La entrada principal a la montaña era la puerta de Erebor en el lado sur, que se abría a un valle entre dos grandes estribaciones de la montaña. El río brotaba por debajo de la montaña y salía de la puerta principal, formando una cascada que caía sobre el valle. Dentro de la puerta había un amplio camino pavimentado que bordeaba el río en una amplia curva que conducía hacia la montaña. No muy lejos de la entrada se encontraba la gran cámara de Thror, donde se celebraban fiestas y concilios. En los salones inferiores había una gran cámara llamada el Gran Salón de Thrain, en la raíz de la montaña. Desde allí, un pasadizo secreto conducía a una puerta oculta en el lado occidental de la montaña. La puerta trasera era invisible desde el exterior, excepto el día de Durin, cuando la luz del sol poniente revelaba el ojo de la cerradura. En cuanto a su historia, si bien Erebor no se convertiría en un reino enano hasta entrada la Tercera Edad, el pueblo de Durin tuvo control sobre la montaña desde la Segunda Edad, al igual que tenían asentamientos adicionales en las Colinas de Hierro, pues los enanos eran conscientes de la riqueza en minerales que había en la montaña. Sin embargo, la montaña comenzó a tener un mayor protagonismo a partir del año 1981 de la Tercera Edad, cuando Khazad-dûm es atacada y destruida por un Balrog de Morgoth que dormía debajo de las montañas nubladas y había sido despertado accidentalmente por los enanos con sus excavaciones. Con el rey del clan de los Barbiluengos, Durin IV, y su hijo, Nain I, asesinados por el Balrog y el reino destruido, los enanos supervivientes caen en el exilio, así que los enanos, liderados por Thrain I, son llevados a Erebor. Una vez allí, los enanos cavaron cuevas y salas para formar una ciudad subterránea, estableciendo así el reino bajo la montaña. En el 1999 de la Tercera Edad, durante el gobierno de Thrain, se extrajeron muchas riquezas de las profundidades de la montaña, incluida la Piedra del Arca. La creciente prosperidad de la región llevó al desarrollo de la ciudad de Valle, construida por los hombres entre sus laderas.
Cuando Thrain I muere en el 2190 de la Tercera Edad, el poder pasa a su hijo Thorin. Thorin I gobernaría como rey bajo la montaña durante 20 años, hasta que decide abandonar la montaña en el año 2210 de la Tercera Edad para viajar a las montañas grises, que eran en gran parte inexploradas y más ricas, y tenía también la esperanza de reunir a los barbiluengos, puesto que tras la caída de Khazad-dûm, Erebor no fue el único lugar al que los supervivientes viajaron para prosperar. Estas montañas probablemente eran más grandes que Erebor, y Thorin I consideraba que eran mejores para su pueblo. Abandonan la montaña solitaria y logran prosperar en su capital, en la Seret Mithrin, durante los próximos 300 años. Sin embargo, el reino sería atacado por una amenaza que acosaría a los enanos durante muchos años: los dragones, los cuales se sentían atraídos hacia las riquezas de los enanos. En el 2570, los dragones del norte provocan una guerra contra los enanos, y los enanos logran resistirles durante 20 años. Sin embargo, en el 2589, los dragones atacan los salones del rey Dain I. Tanto el rey como su segundo hijo son asesinados por un dragón frío, uno que no podía escupir fuego. Y con la muerte del rey, la mayoría de los enanos abandonan las montañas grises, y el reinado ahora ha pasado a Thror, el abuelo de Thorin II, a quien todos conocemos como Thorin, escudo de roble. Después de la guerra de los enanos y los dragones, en el 2590, el rey Thror dirigió un grupo de regreso a la montaña solitaria, llevándose de regreso a la Piedra del Arca, restableciéndola como la capital del pueblo de Durin, mientras que algunos seguirían a su hermano Gror hacia las colinas de hierro, estableciendo un señorío para este antiguo asentamiento enano. Durante los siguientes 200 años, Erebor volvió a ser próspera. Minaron e hicieron túneles y pasillos más grandes que la vez anterior en la montaña solitaria. Los enanos de Erebor fueron tratados con reverencia por los hombres del valle, pues se convirtieron en los mejores herreros de las tierras salvajes. El mercado y la relación entre estos dos asentamientos fue la maravilla del norte. Fue una vida grandiosa y feliz, pero esto no duró mucho, pues volvieron a ser atacados por un enemigo del pasado, un dragón. Aunque no era un simple dragón, era Smaug, el mayor dragón escupefuego de toda la Tercera Edad. Smaug había oído hablar de las riquezas de Erebor y las codiciaba para sí mismo. En el 2770 de la Tercera Edad, descendió a la montaña trayendo fuego y muerte. Luego bajó las laderas, y cuando llegó al bosque, todos los árboles se incendiaron. En ese momento, todas las campanas estaban sonando en la ciudad, y los guerreros estaban armados. Los enanos salieron corriendo por la gran puerta, pero allí estaba el dragón, esperándolos. El río se llenó de vapor, y una niebla cayó sobre el valle, y de la niebla se abalanzó Smaug sobre ellos, acabando con la vida de la mayoría de guerreros. Después de arrasar tanto Erebor como la ciudad vecina de Valle, Smaug expulsó a todos los enanos supervivientes e hizo de la montaña su dominio, y acaparó las riquezas del reino para sí mismo. Thror y su hijo Thrain y varios compañeros escaparon por una puerta lateral. La montaña solitaria estuvo vacía durante casi 200 años, salvo por Smaug, que durmió en la cámara más interior sobre un gran montón de riquezas. Nadie se atrevió a acercarse mientras el dragón viviera. La mayoría de los enanos supervivientes escapan a las colinas de hierro, mientras el resto son liderados por Thror, su hijo Thrain y su nieto Thorin, y viajaron hacia el sur y se asentaron en Dunland. Pero en el 2790, Thror, desilusionado por el dolor de su pueblo, viaja con un grupo de enanos a Moria, con la intención de recuperar el reino enano. Se adentra en la puerta este de Moria y nunca salió con vida, pues el reino estaba ahora infestado por orcos, y su líder, Azog, lo decapita, lo que genera en Thrain y en su hijo una sed de venganza, y desencadena la guerra entre orcos y enanos, que explico mejor en mi vídeo sobre la vida de Thorin. Y como sabemos, tras este conflicto, Thrain conduce a su pueblo a las Montañas Azules, donde prosperan. Y en cuanto a Smaug, durante ese tiempo solo salió 1 o 2 veces del reino para alimentarse.
Se nos dice que se llevaba a la gente, especialmente a las doncellas de valle, para comérselas, así como para continuar su destrucción de la ciudad. Esto lleva al abandono total del valle, con los supervivientes que viven en Esgaroth sobre el lago, también conocido como Ciudad del Lago. Su antiguo hogar y las tierras alrededor de Erebor y Valle pasan a ser conocidas como la desolación de Smaug, y ahí no había ni arbusto ni árbol, solo tocones rotos y ennegrecidos, para hablar de aquellos desaparecidos hacía mucho tiempo. Todo siguió igual para los enanos de Erebor hasta el año 2941 de la Tercera Edad, cuando el mago Gandalf decide tomar cartas en el asunto. Y es que Gandalf veía la amenaza que Smaug podría suponer para la Tierra Media si este era utilizado por Sauron. Los reinos de los elfos, Lothlórien y Rhovanion, serían atacados. Sauron se abriría paso en el norte y podría acceder a Angband, y los reinos de los hombres, Gondor y Rohan, caerían, por lo que debía buscar la forma de acabar con el dragón Smaug. Viaja a Bree y allí se encuentra con Thorin Escudo de Roble, que ahora gobernaban las Montañas Azules, puesto que su padre había desaparecido. Le cuenta que tiene un plan para recuperar Erebor y le entrega el mapa de Thror y la llave de la puerta oculta de Erebor. Como bien sabemos, Gandalf se sale con la suya. Thorin le hace caso y organiza una compañía compuesta por 13 enanos y un hobbit sugerido por Gandalf, Bilbo Bolsón, que haría de saqueador. Thorin logra llegar a la montaña solitaria. El dragón sale de su guarida y ataca a los enanos y a los hombres de la Ciudad del Lago, solo para ser asesinado por un hombre llamado Bardo. Con la ayuda de Bilbo Bolsón, Thorin y compañía pudieron retomar la ciudad y el tesoro, lo que permitió a Thorin proclamarse rey bajo la montaña. Pero ahora, sucumbiendo a la enfermedad del dragón, Thorin se negó a entregar nada del tesoro a los hombres de Esgaroth, como compensación por los hombres caídos y los elfos del Bosque Negro. Thorin y compañía fueron puestos bajo asedio. La situación casi desemboca en una disputa, hasta que llega el primo de Thorin, Dain Pie de Hierro, que llegó para ayudar a su pariente y estuvo a punto de ir a la batalla contra los sitiadores. Pero Gandalf intercedió y les advirtió a todos que una gran hueste de orcos y wargos vendría a tomar la montaña. Entonces, los elfos, los hombres y los enanos formaron una alianza y libraron una sangrienta batalla contra sus enemigos en el valle frente a la puerta. Al final, los defensores obtuvieron la victoria contra los orcos y los wargos, gracias a la llegada tardía de las águilas y de Beor. Aunque la batalla fue ganada, Thorin fue herido de muerte durante la batalla. Pero finalmente, después de tantos años de anhelo, Dain asumió el reinado del pueblo de Durin, devolvió a los barbiluengos la montaña solitaria y la restauró a su antigua gloria. Los barbiluengos se embarcarían en la tarea de reconstruir su reino, lo que incluía varias mejoras en la propia montaña. En el 3018, un emisario de Sauron llegaría a la montaña preguntando por Bilbo y el anillo. Dain lo rechaza y envía a Glóin y a su hijo Gimli a Rivendell para que advirtieran a Bilbo. Glóin le contaría a Frodo Bolsón sobre creaciones como torres construidas en la montaña y caminos excavados a gran profundidad. Sin embargo, ni la montaña solitaria ni sus ocupantes escaparon a la mirada de la Gran Sombra que surgió en los últimos años de la Tercera Edad. Durante la Guerra del Anillo, al mismo tiempo que Minas Tirith fue sitiada, un ejército de hombres del este bajo el gobierno de Sauron invadió el reino de Valle después de que Brand fuera obligado a regresar a Valle y a Erebor. Los enanos ayudaron a los hombres del Valle que lucharon en la gran batalla al pie de la montaña durante 3 días, antes de que el rey Brand y el rey Dain murieran en sus mismas puertas, lo que obligó a hombres y enanos a retirarse a la montaña. Resistieron durante varios días hasta que llegó a oídos de los orientales que las grandes huestes de Sauron en el sur habían sido derrotadas.
quienes se desesperaron y entonces perdieron la esperanza. Cuando los sitiados vieron esto, salieron de la montaña solitaria y atacaron a su enemigo, expulsándolos del valle a través del corredor. Cuando Dain murió durante la Guerra del Anillo, el señorío de Erebor pasó a su hijo, Thorin III, quien gobernó hasta bien entrada la Cuarta Edad. Durante este tiempo, los enanos de la montaña solitaria ayudaron a reconstruir ciudades en Gondor y en la fortaleza de Cuernavilla, y algunos fueron a la recién establecida colonia de enanos en las Cuevas Brillantes, donde Gimli era el señor. Finalmente, se dirigió una expedición desde la montaña para recuperar el hogar ancestral de los barbiluengos. Se dice que el pueblo de Durin permanecería en Khazad-dûm hasta que el mundo envejeciera y los enanos fracasaran, y los días de la raza de Durin acabaran. Espero que este vídeo os haya gustado, no dudéis en darle like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media, y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet, pin.